Bienvenidos a otra enseñanza más sobre paternidad espiritual. Estamos desarrollando en esta ocasión el tema de la unción del profeta Elías, que fue enviado a establecer este espíritu paternal o este manto paternal o esta unción paternal, según nos enseña Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Ahí está la base de todo lo que estamos aprendiendo. Esta es la tercera parte de la unción de Elías. Hoy quiero entrar un poco más en profundidad en lo que tiene que ver con las características de esta unción apostólico-profética de Elías. Y hay que mostrar dos lugares. Los lugares en la Biblia son significativos, están llenos de implicancias y son reveladores. Hay dos lugares importantes en la historia de Elías. Uno es el lugar llamado Kerit. ¿Se acuerdan del arroyo de Kerit? Donde provisión sobrenatural vino a la vida de este profeta. Y otro lugar es Sarepta. Kerit quiere decir separación, Sarepta quiere decir refinar. Ambos lugares estaban llenos de sustancia sobrenatural. Simbolizan santidad para sostenimiento sobrenatural. Los falsos apóstoles y falsos profetas pueden duplicar la palabra, pero no exhibirán la santidad y refinamiento de Dios en sus vidas. Hay hombres que son falsos apóstoles, falsos profetas, que pueden articular la palabra profética o la palabra apostólica, la palabra presente de esta estación. A veces son ecos de otros hombres, repiten lo que otros hombres dicen, frases lindas, frases relevantes, hasta ilustraciones, ejemplos, experiencias aún de otros y no de sí mismos. ¿Por qué? Porque saben articular, son buenos oradores, presentadores de la palabra, pero no son verdaderos apóstoles y verdaderos profetas. Recordemos que una definición de un verdadero apóstol es aquel que puede decodificar o administrar los misterios del cielo. Eso habla el libro de Corintios. Yo, como dije en otra oportunidad, conozco a pocos apóstoles, conozco a pocas personas, hombres o mujeres de Dios, que tengan esa capacidad de decodificar, traernos la luz en la administración de esos misterios, de esos secretos revelados desde las esferas celestiales, como lo hizo Jesús en cada una de sus parábolas. ¿Quién mejor apóstol que Jesús mismo? Estos hombres pueden articular bien la palabra, pero no han atravesado el valle de pruebas y tribulaciones. Ahí está la diferencia. No tienen experiencia suficiente con la palabra. En el desierto Dios lo usa. Dios usa el desierto. En el desierto Dios quita y silencia todas las voces que hacen eco. Y que realmente podamos nosotros convertirnos en una voz. ¿Cómo nos convertimos en una voz? Primero, afinando nuestro oído para oír la voz de nuestro verdadero Dios, o empezando oyendo la voz de Dios en la voz de los enviados, en la voz de los padres que Dios levanta y está levantando en esta estación, en esta temporada. El desierto tiene que ver con prueba, con tribulación. En el desierto Dios silencia todas las voces extrañas en la vida de Juan el Bautista. Ocurre una limpieza, una purificación, un purgatorio. Ese es un verdadero purgatorio, no el purgatorio de los católicos. El desierto, para los hombres verdaderos de Dios en la Biblia, se muestra como un purgatorio. Lo vimos en la vida de Moisés, en la vida de Pablo, en la vida del mismo Jesucristo. Cuando fue al desierto, Dios lo pasa en su experiencia en el desierto, lo guía el Espíritu Santo. No fue el diablo el que lo guió, lo guía el Espíritu Santo a meterse en el desierto, a confrontarse con el diablo, y al salir del desierto, explica Lucas 4, sale en el poder del Espíritu. Entra guiado por el Espíritu y sale en el poder, caminando en el poder del Espíritu, un nivel superior comparada su salida con su entrada. En el desierto entonces, o el desierto es el lugar que Dios elige para formar verdaderos padres, de verdaderos hombres y mujeres de Dios, verdaderos enviados a esta temporada, a esta estación, a este tiempo. Ahí en ese lugar Juan se convirtió en una voz que clamaba, llamando al pueblo al arrepentimiento, un cambio de mensaje, un cambio de estación, la venida de una nueva temporada que era el reino de los cielos, que se había acercado, trayendo al gran enviado de todos, Jesucristo, en nuestro Mesías, nuestro Señor. Ese es el proceso que Dios ha elegido para traer madurez y llevar un niño a su estadio de hijo y a un hijo a su estadio de padre. Dios forma padres en el desierto. Los grandes hombres de Dios sufrieron persecuciones, pruebas, tribulaciones, sufrieron hambre, desnudez, vulnerabilidad. El desierto es un lugar, como dicen los chicos, un lugar heavy, un lugar duro, un lugar cruel.
Dios asegura que usted no lo traicione antes de otorgarle iluminación o poder. Dios asegura que en el desierto el mensajero no ponga en peligro el mensaje. Por eso en el desierto nos lava, nos purifica. El desierto es un purgatorio. Eso significa que en Kerit Dios nos va llevando a un lugar de separación. El desierto es un lugar de separación. Hay hombres que no disfrutarán el sustento sobrenatural porque no son falsos profetas, son falsos maestros. ¿Por qué? Son hombres que no han atravesado la experiencia total de aprendizaje con Dios, de intimidad con Dios en el desierto. Y van a llegar a matar al cuervo, que es el cuervo para Elías, la provisión de Dios, la provisión sobrenatural, con la intención de saquear a la viuda. ¿Quién es la viuda? La iglesia. Viuda es alguien que le falta marido, que le falta esposo, sobre todo que le falta paternidad a esa casa. Una iglesia viuda es una iglesia que le falta de paternidad, de gracia en cuanto a ser un padre. Le falta un padre a una iglesia viuda, perdón. Eso es exactamente lo que harán. Estos hombres, falsos maestros, falsos profetas, matan al cuervo, saquean la viuda, violan a la iglesia. Aunque suene tremendo y feo y duro, violan a la viuda, violan a la iglesia. Viuda porque no tiene un padre, dijimos. Te piden ofrenda, diezmo, dinero. No es que esté mal ofrendar, no es que esté mal diezmar, es correcto, es bíblico, pero te piden porque ellos están desesperados, porque se les provee a ellos, porque si no se les cae el imperio que han armado. Ahora en la pandemia están desesperados. ¿Por qué? Porque se les cae su estructura, no saben cómo sostener su estructura, matan la provisión que Dios les envió, el cuervo, y sacan a la viuda y no le dan a la viuda el sustento, el alimento, el sostenimiento que la viuda merece, necesita para ir hacia una madurez y para que salga de ese estadio de viuda. Hay dos criterios que son los criterios más importantes para discernir el verdadero ministerio apostólico auténtico. ¿Qué es o qué no es un verdadero ministerio apostólico auténtico? Esta unción apostólico-profética de Elías te va a ayudar a tener luz, iluminación, revelación de cómo discernir el verdadero ministerio apostólico auténtico. Y para eso tenemos que ir a Primera Reyes 17 del 21 al 24. Específicamente y más específicamente, está bueno que lo lean todos los 4 versículos, pero me quiero detener un poco en el versículo 24, que dice: entonces la mujer dijo a Elías: por esto conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Debajo del ministerio apostólico genuino hay dos cosas que suceden. Dice por un lado que la palabra de Jehová es verdad en su boca. Eso marca que este hombre es verdaderamente un hombre de Dios. Lo opuesto también es correcto. Muchos no deberían ser llamados hombres de Dios porque no poseen la palabra de Dios en sus bocas. Palabra rema, palabra revelada, palabra presente, palabra ahora, palabra que procede de los labios de Dios, conforme dice Mateo 4:4. Dos cosas deben suceder bajo el genuino ministerio apostólico. Número 1, el niño debe morir, el hijo debe vivir o resucitar. El empuje del ministerio apostólico profético es provocar que los creyentes se muevan de un estadio de infancia a un estadio de madurez. Recuerden lo que dice el versículo 23 de los pasajes anteriores. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento alto a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. La infancia simboliza inmadurez, la cual está caracterizada por... Recordemos que Jesús dijo que teníamos que ser como niños para entrar al reino. Niños en cuanto a ser humildes, ser mansos, ser maleable, nada más maleable, más fácil de moldear que un niño. Pero la contrapartida, o sea, la parte negativa de un niño en lo apostólico es la inmadurez. No olvidemos que un niño, a pesar de que es fácilmente de educar, de maleable y humilde, la parte negativa de ser infante, de ser infantil, el infantilismo es la parte de la inmadurez. Me encanta el inglés, que a veces es
más ilustrativo en su forma de expresar las palabras. Y hay dos palabras, aunque ustedes no sepan inglés, se las quiero mostrar para que vean la diferencia. Una palabra es childlike, tiene que ver alguien que es como niño. El que no es como niño no entrará al reino de los cielos. Otra palabra es childish, que habla de un exceso, un infantilismo, alguien que tiene conducta infantil, aun cuando no la debería tener y debería ser alguien maduro, adulto. ¿Cuánta gente tiene 30, 40, 50, 70 años y tiene actitudes de niños, celos, competencias, formas incorrectas de conducirse en la vida? Entonces, la infancia simboliza la inmadurez y está caracterizada por ignorancia, ingenuidad, un amor por la diversión. ¿Quién más no quiere jugar que un niño? Uno cuando tiene hijos, ¿qué le dice a sus hijos todo el tiempo? Por lo menos los míos. Estoy aburrido, quiero jugar. ¿Venís a jugar? Quieren jugar todo el tiempo. Día y noche quieren jugar. Para ellos la diversión, el entretenimiento es lo máximo. La luz, la música, el baile, la gloria, los dones, sanar enfermos. A veces tomamos el Evangelio como una forma de entretenimiento y solo mero entretenimiento. Un niño tiene problemas digestivos cuando se le quiere dar la comida incorrecta. No puedo a un niño de 3 meses darle, no sé, un asado con molleja. No, tiene 3 meses, tiene que tomar leche. Problemas digestivos se producen cuando le queremos dar alimento sólido a la persona inmadura o infantil. No podemos darle comida incorrecta a alguien que todavía está necesitando leche. La palabra es leche, la palabra también es carne. Según cómo la sabemos administrar y a quién se la debemos dar, difiere si le damos leche o le damos carne, o si le damos maná, simplemente pan del cielo. Faltan discernimiento, los niños no tienen discernimiento, los niños son ingenuos todo el tiempo, como dije antes. Yo tengo a mi hijo Benjamín que lo que le digas te lo entiende a literal como se lo digas, y no reciben ni sarcasmo ni lenguaje, lo que se llama lenguaje metafórico o figurativo. Es ingenuo, no discierne más allá, no discierne intenciones, no discierne maldad, porque es puro, es genuino, pero a la vez es ingenuo y eso lo puede llevar a una mala pasada. Alguien en el reino tiene que ser alguien astuto. Dice un versículo de la Biblia que la gente de las tinieblas o del mundo seculares muchas veces saben negociar o ejercer cosas con más astucia que la gente del reino, o la gente que debería ser llamada gente del reino. ¿Por qué? Porque tienen un discernimiento, una agudez, una astucia que nosotros a veces carecemos por pecar de ingenuos. Falta de metas, falta de visión, inconsistencia son características y señales del infantilismo. Son emocionalmente inestables. Como contrapartida, ¿qué era una marca? ¿Cuál era una marca o una señal de la madurez espiritual? Ser establemente emocionales. Cuando tenemos nuestras emociones en una estabilidad, lo que estamos manifestando es una madurez espiritual. Por eso, aquel que es inestable emocionalmente está mostrando infantilismo. No tienen asuntos extraños, una persona madura no tiene asuntos escondidos o extraños o cosas sin resolver de sus emociones. No tienen rollos emocionales como los tiene alguien infantil que está compitiendo con su hermanito, quién juega mejor o quién le muestra el mejor dibujo a su padre o la mejor hazaña o acrobacia tirándose en la cama. Un niño hace eso, quiere el agrado de su padre por medio de querer hacer algo llamativo para llamar la atención, el corazón y el agrado del Padre. Eso no debería acontecer con cristianos maduros. Dios está buscando hijos huoyos, hijos maduros. Solo los hijos maduros, dice Romanos, revelarán el corazón del Padre y traerán la abolición completa de la frustración que sufre la creación que gime a una por la revelación de estos tipos de hijos. Para eso quiere, no para tener show, no para tener predicadores, no para tener pastores. Poco le importa al mundo tener predicadores, pastores. Lo que le importa al mundo es que se termine con ese gemir de frustración, de problema, de sufrimiento que padece toda la creación. En el medio de la pandemia se está hablando de que hay un reseteo. ¿Qué es el reseteo? Que la gente está cansada, harta de la corrupción de nuestros políticos, cansada de los ataques ecológicos, cansada de la contaminación, cansado de que se nos muera la gente de cáncer a causa de estos problemas políticos, problemas económicos y problemas de contaminación. ¿Cuánta gente se muere de enfermedades terribles por malos presupuestos, por malos financiamientos, por malos lugares de infraestructura,
cáncer, en cuanto a hospitales, pero cuánta también gente aún más se muere por tanta tremenda contaminación, y hoy escuchamos tanto cáncer por todos lados que no escuchábamos en el pasado. Los niños, ni bien les pasa algo, ¿cuál es la actitud? Corren llorando a sus padres. Algunos creyentes son así, la mínima cosa que les sucede van a clamar, a quejarse a su Padre espiritual o al Padre celestial, a Dios, llorando su herida, y no solucionan, no maduran, no crecen, no aprenden de lo mal que les ha pasado, del sufrimiento. Uno tiene que aprender y no ir llorando buscando quejarse a ver a alguien que lo alpare o a alguien que le ponga una curita. ¿Vieron los nenes cómo son? Se lastiman lo mínimo y hacen un escándalo y lloran a mares para que le pongas una curita. ¿Por qué? No han madurado. Sufre, si sufriste, bancate el dolor, porque del dolor vas a tener una lección, vas a aprender algo. En el reino se aprenden muchas cosas por medio del sufrimiento. Si aprendes y sabes sufrir con Cristo, dice la Biblia, también aprenderás a reinar en la gloria de Cristo. Si andás llorando como alguien muy débil de acá para allá por los rincones, no estarás habilitado para gobernar en la gloria, en el reino de nuestro Padre, porque Jesús fue alguien que aprendió obediencia, dice el libro de Hebreos, por medio, a través de lo que padeció, y así se volvió y se convirtió en un hijo obediente. Los creyentes maduros han pasado o han superado este tipo de limitaciones. Los creyentes maduros son llamados hijos, no niños. Este evento en el ministerio de Elías simboliza la transición de la inmadurez a la madurez. La Biblia a la madurez la llama perfección en muchas veces. No encontramos la palabra madurez muchas veces en la Biblia, más encontramos la palabra perfección. Dice el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1, por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, vayamos adelante. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección? ¿Mar del Plata? No. Hacia la madurez, no echando otro fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. La gente tiene un mal entendimiento de lo que significa la perfección. ¿Cuándo realmente podemos decir que una persona es perfecta? Les mostraré algo para que vean un ejemplo. Si pueden googlear o ver una flor en sus casas, ¿qué van a ver? Toda flor está hecha de manera perfecta, pero no toda flor ha manifestado su gloria, su grado de perfección, sino solo aquella que se ha abierto y ha mostrado su esplendor. Algunas, aunque fueron diseñadas por Dios como perfectas, todavía como no es su temporada, no han florecido de manera completa, o sea, no se han abierto de manera completa y tienen una gloria escondida y no una gloria tremendamente reflejada, mostrada. Y está una gloria escondida. ¿Son perfectas? Sí, son perfectas, pero todavía su perfección no se ha manifestado. Lo mismo para los creyentes. Los creyentes debemos manifestar nuestra perfección cuando estemos completamente, yendo completamente y constantemente en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez. La perfección no significa o no implica la ausencia de errores o la ausencia de fallas. Podemos crecer en la perfección. No es que uno es perfecto y ya alcanzó lo máximo. Nunca podemos decir que somos perfectos y alcanzamos lo máximo, pues si no seríamos Dios. Necesitamos crecer todo el tiempo en la perfección, y de eso se trata el apostólico, todo el tiempo ir moviéndonos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, ¿sí? De un lugar y de una locación, de una ubicación a otra. El pueblo de Israel todo el tiempo iba cambiando de ubicación, yendo a un lugar de mayor precisión en Dios. Entonces, la perfección es medida por tu madurez. Podemos crecer en la perfección porque la perfección tiene que ver con crecer y madurar. Hay estadios de manifestación de la perfección. Es como una escalera. Me acuerdo, hace unos años fuimos a una excursión en Bariloche con cientos de escalones. ¿Por qué? Porque queríamos ver lo que había arriba. Había algo glorioso a nivel vista, a nivel geográfico, un lago. Queríamos ver lo glorioso de arriba. Tuvimos que sacrificarnos. Es necesario sacrificarnos como creyentes. Basta, bendíceme, dame, provéeme. Yo oro y Dios me bendice. Basta de eso, se terminó. Es otra temporada, otro tiempo en el cual nos esforzamos para ir a Sion, para gobernar, para conquistar, y así nos vamos volviendo fuertes. Gente sabia, gente fuerte, gente que conquista. Cuanto más maduro usted se vuelve en la palabra de Dios, en la aplicación de la misma, más perfectos nos volvemos, más maduros nos volvemos. La perfección, como dije antes, se manifiesta paso a paso.
más y más, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de un nivel de fuerza a un nivel de fortaleza. La ausencia de las cosas infantiles causará que usted sea perfecto o causará que usted llegue a la madurez. Cosas infantiles es como la enfermedad, como unas personas que son enfermas, que están enfermas y nunca salen y nunca reciben sanidad, no porque Dios no tenga poder, sino porque se hacen amigos de su enfermedad. No puedes vencer o conquistar a un amigo. A quien se lo vence es a un enemigo. Hay gente que no recibe por eso su sanidad, no es sanada porque Dios no nos libera de nuestros enemigos. Dios no nos libera de nuestros amigos, Dios nos libera de nuestros enemigos. Tu infantilismo a veces es tu amigo, como lo es el hipocondríaco, la enfermedad. Tiene un problema psicológico que no puede estar si no está yendo a un médico. No creces, no te liberas de tu infantilismo porque te has hecho amigo de tu infantilismo. El infantilismo debería ser un enemigo para tu perfección hacia la madurez y no un amigo, un enemigo. El infantilismo debe ser para tu vida y para tu ministerio, ni que hablar. Esta madurez implica transición en tu forma de hablar, de entender, de pensar y por supuesto de operar, de realizar cosas en Dios. Quiero detenerme un poquito en un principio y una frase que me encanta, que mi padre espiritual siempre repite. Él dice, la grandeza se anuncia a sí mismo. Y esto de la grandeza se anuncia a sí mismo, lo pone como fundamento en el libro de Proverbios, que dicen que los labios de otras personas los deben alabar a nosotros y no nuestros propios labios. Hay gente que le gusta hablar siempre lo maravilloso que ellos son y de las grandes cosas que han hecho en la vida. Aburren a veces, y uno dice, cómprate una vida. Aburrimos cuando contamos todos los grandes logros que tenemos. No debe ser así, dice la palabra de Dios en Proverbios, que los labios de otros me tienen que alabar a mí y no mis propios labios. Bueno, los nenes quieren alardear de lo grande de las cosas que hacen. Tengo uno de mis nenes que me dice, ¿viste papá, quién se portó mejor? Yo me porto mejor, ¿viste lo que hice? ¿Viste lo que logré? No lo logró otro así. Eso es infantilismo. Primero, que está bien para una edad, para una etapa, pero si tiene 25 años, me está mostrando lo grande que ha hecho, mirá, no lo hice como mi hermana, yo lo logré mejor y me está mostrando todo el tiempo, aburre. Eso es infantilismo, eso es inseguridad, falta de estima correcta. 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, comprendía como niño, pensaba como niño, mas cuando me hice hombre, dejé a un lado lo que era de niño. ¿Qué pasa? Un niño habla. ¿Cómo habla un niño? Como un niño. ¿Cómo comprende un niño? Como un niño. ¿Cómo piensa un niño? Como un niño. Por eso me encanta la Biblia que habla del lalio de Dios, que Dios a cada persona le habla según su nivel de entendimiento. Dios no te va a pedir que hagas algo que tú no comprendes cómo hacerlo, solo te va a pedir algo que Dios sabe, que tú sabes cómo hacerlo. ¿Cuántas cosas no hemos dejado de hacer que son cosas de niños? Seguimos haciendo cosas infantiles muchas veces en nuestro plano espiritual, en nuestra vida como creyentes. Y aún gente casada, gente grande, sigue actuando en el mismo infantilismo que tenían cuando iban a la escuela primaria o al jardín de infantes. El otro punto importante en este proceso de entender las características de esta unción apostólico-profética es entender algo que yo lo leí recién, pero quizás no se notó, que tiene que ver con que necesitamos que haya una migración del aposento alto a la casa. El aposento alto es simbólico de las manifestaciones o de la experiencia pentecostal. La casa es simbólica del estilo de vida. Pedro, que sanaba a los enfermos con su sombra, no necesitó el marketing, la publicidad o una estructura de una gran iglesia para convocar a la gente a que sean sanadas por su sombra. Era algo normal de todos los días para él recorrer las calles, iba al supermercado, iba al shopping y sanaba a los enfermos con su sombra. No necesitaba hacer alarde. Si Pedro hubiera sido latino y sobre todo argentino, con un solo sanar a la gente con la sombra hubiera escrito un libro, lo hubiera puesto en YouTube, hubiera hecho una conferencia sobre la sombra de Pedro que se sana. No así. La grandeza se exalta a sí misma, la grandeza es una atracción por sí misma. ¿Quién no quería caminar con Pedro? Porque por ahí Pedro se te daba vuelta y con su sombra te sanaba. No necesitabas ir a un culto, no necesitabas poner una buena ofrenda, no necesitabas comprarle el libro a Pedro.
Había una sanidad, había una unción que se soltaba por la naturalidad de vivir en ese mover apostólico profético de su tiempo. Los grandes no son el reino de Dios, sino secularmente también, los grandes son humildes. Muchas personas o grandes personas que son genios, que son grandes, me maravilla su nivel de grandeza mostrada por su humildad. No hacen un show off de mostrar su grandeza, solo exhiben quién ellos son. Tienen un estilo de vida de grandeza por manifestar quién es Dios a través de la vida de ellos. A veces hacemos eventos, los pastores hacemos eventos a veces para mostrar lo grande que somos o las grandes cosas que podemos lograr y mostrárselo a los demás. Mala motivación. Dios juzgará nuestras motivaciones. El apostólico vino a traer juicio a nuestras motivaciones. A mí que lo estoy hablando y a todo el que me escucha también. Nadie está exento. En el apostólico se trata de vivir día a día la grandeza y no de hacer un marketing de ella. Esta es una transición de cristiano basado en el entretenimiento a un estilo de vida práctico. Es una transición de un evangelio de entretenimiento a la práctica diaria. De eso se trata el apostólico. El creyente ahora, en esta etapa, en esta estación, debe reconocer responsabilidad personal en su testimonio de su estilo de vida. El creyente debe hacerse cargo de su vida y eso se llama en inglés ownership. Ownership tiene que ver con hacerte cargo y liderar cada área de tu vida y no delegárselo a otro, como el salame de Adán que le dijo: el pecado que cometí es la culpa de la mujer. No, Adán, vos no ejerciste liderazgo, vos no ejerciste ownership. Y esa mujer hizo lo que se le antojó porque vos se lo permitiste. Y eras la cabeza de ella y le permitiste que se vaya y hable y chusmee con la serpiente y después te copiaste del error de ella y seguiste los pasos de ella cuando era todo lo contrario. Ella tenía que seguir tus pasos porque vos se supone que sos el líder de esa familia, de esa casa que están armando. Y así trajiste frustración a la humanidad. Él ahora es funcional en el cuerpo de Cristo. Debemos ser funcionales en el cuerpo de Cristo. El ministerio apostólico genuino traerá estas dos dimensiones a una manifestación completa en el cuerpo de Cristo. La dimensión del apostólico profético traerá una manifestación completa al cuerpo de Cristo. Es un área en la cual el ministerio pastoral es deficiente. Se necesita gracia apostólica para lograr madurez. Un niño no puede entrenar a otro niño. Un pastor, alguien que solo tiene una gracia pastoral y no está afirmado a una gracia apostólica, a veces entretiene. Sin mala intención, traemos como pastores entretenimiento a nuestra gente y no lo formamos en un fundamento apostólico profético, como dice el libro de... como dice la Biblia, que tenemos que estar formados y seguros en el fundamento de apóstoles y profetas, no solamente con una palabrita linda a nivel pastoral. ¿Qué significa Acab? Tenemos para entender esto, la contrapartida o la otra cara, la cara mala de la moneda. Elías es el ministerio apostólico y profético, el ministerio, el espíritu correcto, el gobierno correcto y el gobierno incorrecto, la contrapartida del gobierno incorrecto, que es Acab. Elías simboliza el padre, el espíritu paternal, la unción paternal, el manto paternal, la mentalidad de un padre, la manera de tratarnos de padres a hijos. Acab simboliza lo contrario. Acab simboliza, y quiere decir, la palabra Acab quiere decir tío. Es la unción de un tío, el manto de un tío. Entre el ministerio de Elías y el ministerio de Acab hay contradicciones. La unción de Elías destruye, como dijimos al principio y en otra enseñanza lo afirmamos, creo que en la enseñanza de la parte 2 o la parte 1, que creo que es en la parte 1, hablamos de que algo fundamental de la unción de Elías era traer una destrucción a esta distinción entre clero y laico. Deja de existir, cuando hay una verdadera paternidad, un verdadero manto de Elías, deja de existir la diferencia entre el clero y los laicos, entre los sacerdotes y los miembros, entre el pastor y la congregación, deja de haber una división. Cada uno tiene su lugar, pero fluyen en una intimidad y en una coinonía. El corazón de los padres tornados a los hijos, el corazón de los hijos tornados a los padres. El corazón de este ministerio, del ministerio de Elías, es tener intimidad entre el liderazgo y la congregación y no separación. Yo soy el líder, vos sos la congregación. Yo sé, vos no sabés. Yo aprendí, vos tenés que aprender. Yo
logré algo o no lograste nada, pero después yo te necesito a vos porque me tenés que financiar mis sueños, mi visión. Vos me tenés que dar para yo alcanzar mis sueños y mi visión. En este contexto de esta cultura, la impartición y la madurez menos que menos ocurre. No hay impartición, no hay madurez, no hay compromiso de pacto genuino y de entrega de un padre hacia un hijo, porque no me interesa tanto ejercer paternidad con vos, me interesa ser un pastor. Me interesa ser un líder, un apóstol, un profeta y ganar las masas y mostrar lo bueno y lo grande que logro las cosas. En ese mover, en esa atmósfera, en esa estructura, en ese orden incorrecto, no puede haber impartición y menos madurez. Es más, me atrevería a decir, a causa de la falta de impartición, carecemos de madurez. No encontrarás impartición y menos madurez en un modelo pastor-congregación, pastor-miembro. Siempre habrá deficiencias en este modelo. En el modelo pastoral hay deficiencias siempre. Necesitamos, para ser relevantes en este tiempo, estar conectados a unción apostólica profética. Nadie te dirá la verdad en la cara en el modelo pastoral. ¿Por qué? Porque no te tratarán como trata un padre a un hijo, te tratarán como trata una madre condescendiente a un hijo, para que no te enojes, para que no te vayas, para que te sientas cómodo. El modelo pastoral ejerce maternidad con la iglesia y no paternidad, porque tienen ese miedo, que te vayas de la iglesia y que pierdan su membresía y cantidad de miembros que les da poder, les da sentido de identidad, sentido de fuerza, sentido de seguridad y sobre todo les da finanzas. Pierden tu diezmo, te pierden a ti y te pierden tu diezmo y tu ofrenda. Puede no gustarte lo que digo o cómo lo digo, pero no te quedará duda si yo soy tu padre o tu pastor o cómo funcione yo como líder espiritual. Puede gustarte lo que te diga o lo que te deje de decir, puede gustarte cómo te confronte o no, pero lo que no te va a quedar duda es qué tolero y qué no tolero, qué me gusta, qué no me gusta, qué acepto y qué no acepto. Y lo que no te va a dar duda, que lo que pongo en lugar de preeminencia son la obediencia a los principios. Nadie está exento, nadie puede prescindir y decir para mí los principios no funcionan o no, estoy exento, no es necesario que yo cumpla tanto los principios como mi congregación. Mentira, hipócrita, vos necesitas cumplir los principios más y primero antes que tu congregación. A veces siento eso, que los pastores, los líderes nos damos el lujo de no cumplir ciertas cosas que esperamos que nuestra gente cumpla. Por ejemplo, hay un culto, un servicio, todo el mundo adorando, todo el mundo orando y el pastor mira al techo. ¿Cómo un pastor no ora? ¿Cómo un pastor no canta? Todo el mundo tiene que cantar, él no canta. No, porque está pensando en la palabra, no lo está haciendo ellos, no, porque llega después. Todos adorando a Dios desde las 5 a las 6 de la tarde y él llega después cuando todo está listo. No, venía a las 5, todos tienen que orar, todos tienen que adorar. Vos sos un pastor, pero sos un hijo en la casa y sos el primero que tiene que estar antes que la gente. ¿Dónde se vio eso? Eso es estrellato, eso es Hollywood, eso es alfombra roja, que el más importante llega último. ¿Dónde se vio eso? El reino es un reino de siervos, el reino es un reino de pastores y los pastores deben tener olor a oveja. ¿Dónde se vio eso? Que la estrella llega a lo último y llega cuando todos ya han orado, cuando todos ya han alabado, solamente para predicar y juntar la ofrenda. Acá, por otra parte, representa un espíritu de tío, como dijimos antes, que ha invadido a la iglesia. El espíritu de tío en la estación carismática ha invadido a la iglesia. Los tíos son deficientes en la intimidad. Los tíos no buscan intimidad. Tuve la desgracia y el dolor de perder a mi hermano, y mi hermano, que era 11 años menor que yo, se caracterizaba por tener una gracia de tío en el buen sentido, que nunca vi un tío como él. Que cuando estábamos los adultos charlando, él estaba sentado y jugando, entreteniendo y disfrutando del compañerismo de sus sobrinos o de cualquier nene que había ahí, porque tiene una gracia para con los niños. Ese es el lado positivo de un tío. Pero el lado negativo es que no puedes estar todo el día jugando con el tío. Necesitas crecer, madurar, aprender, salir a caminar, ser educado, ser instruido. Los tíos son deficientes en la intimidad. Los tíos esperan que un día te vayas de la casa, porque ya está, me cansé de los sobrinos, que los cuiden los padres. Los tíos no pueden producir hijos, solo los padres pueden producir hijos. Los tíos entretienen, consienten a los niños que son hijos de otros, porque no son hijos de ellos, ellos son tíos. Los padres, a diferencia, educan, forman, disciplinan, corrigen, impulsan, motivan y tantos otros verbos. Ahora, para entender un poco
esta contrapartida de la unción de Elías, o esta iglesia, podemos llamar que hay una iglesia al modo de Elías, una iglesia con paternidad y una iglesia Acab, una iglesia incorrecta con características incorrectas. Antes de finalizar, le voy a mostrar 7 características de este espíritu de tío o de esta iglesia de tío que no tiene un espíritu de padre. La característica número 1 de esta iglesia Acab es esto que le estoy diciendo, que tiene un espíritu de tío. La segunda es que tiene a Jezabel a cargo, la tía. El tío y la tía están juntitos. Ya hablamos de Jezabel, de cómo operaba Jezabel en otra de nuestras enseñanzas. Abdías piensa que él, ahí en 1 Reyes 18:5, él está a cargo, pero él está bajo el control en realidad de Acab. Y Acab está bajo el control de Jezabel, es un pollerudo. Acab porque lo controla una mujer. Ojo, Abdías, no te creas que vos estás en control porque te controla Acab, y no te creas vos, Acab, que estás en control porque te controla una mujer llamada Jezabel, un gobierno incorrecto. No es un tema de machismo, de feminismo, es un tema de espíritu, de un espíritu incorrecto. Jezabel no se trata de solo una mujer, como expliqué en otra oportunidad, sino se trata de un espíritu incorrecto que quiere gobernar desviando a la gente de la verdad y manipulando sin formar a la gente firme en los principios de la palabra. Característica número 3, no tiene ningún manantial o arroyo, no tiene un lugar de visitación sobrenatural. En el arroyo de Kerit, el profeta Elías recibió visitación sobrenatural de provisión de Dios. Esta iglesia Acab no tiene manifestación de un manantial o de un arroyo, no tiene visitación sobrenatural. 1 Reyes 18:5 dijo Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, se habían quedado sin agua, sin césped, para que no nos quedemos sin bestias. No tienen espíritu, o sea, no tienen agua. Al no tener agua no tienen espíritu. La falta de agua simboliza la falta del espíritu. Número 4, no tienen césped, o sea, no tienen palabra para nutrir al pueblo de Dios, no hay comida. 1 Reyes 18:5, dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a toda la fuente de agua, a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestia. No hay palabra, no hay césped, no hay alimento para nutrir al pueblo de Dios. Número 5, los fuertes, esto es tremendo, me partió la cabeza, los fuertes sobreviven a expensas de los débiles. El ganado es matado para mantener a los caballos y las mulas vivos. ¿Qué dice? ¿Qué dice al final del versículo? A ver si acaso hallaremos hierbas con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Número 6, de otra característica de la iglesia Acab, no va a lograr acceso a la unción de Elías. La iglesia Acab nunca va a acceder a la paternidad, a la unción verdaderamente apostólica. 1 Reyes 18, del 8 al 14, es donde Abdías lamenta su dificultad en encontrar a Elías. No puede Abdías encontrar a Elías. Dice así: y él respondió: yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. 9, pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: vete a decir a tu amo, aquí está Elías. 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. 13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: vete a decir a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Número 7. La casa de Acab considera a Elías como alguien que provoca problemas. Te acusan de cosas que no son. El otro día alguien me decía: esto está causando división. Yo le dije: nunca, ni en esta estación apostólica, ni antes me acusaron de dividir. Y hay algo tremendo. Para mí, dividir es algo tremendo. Hay pocas cosas que considere tan grave como dividir al cuerpo de Cristo. ¿Saben lo que le contesté? Tiene 2 opciones. Tráigame hechos para mostrar que yo divido, no opinión. Cuando la opinión tiene un hecho,
Se deja de ser opinión para mostrar una verdad, una realidad. Muéstreme hechos, número 1. Número 2, vaya a mi padre y dígale en qué he dividido, en qué estoy dividiendo. Si no, debe retractarse de lo que dijo. Primera Reyes, porque no voy a recibir una acusación que es incorrecta. La unción de Elías recibe acusaciones que no tienen fundamento, como cuando Jesús lo acusaron de blasfemo. Primera Reyes 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Cara dura. Aquel que estaba haciendo una conmoción, milagros, un mover espiritual tremendo. ¿Lo llamás a alguien que perturba al Dios de Israel? ¿Lo pones a la altura, no sé, de Goliat, por ejemplo, que intimidaba y traía tantos problemas al pueblo de Israel, acosaba al pueblo? La casa de Acab cree que la unción apostólico-profética trae problemas a la iglesia. Esto es serio. Las posiciones religiosas en realidad son las que traen problemas a la iglesia, las posiciones impías. La casa de Acab es ella la que trae el problema a la iglesia y se lo adjudica a Acab. Aquellos que dicen quizás que a vos te acusan, de ser quien traes división o traes problema o traes causa incorrecta de enfermar a la iglesia o confusión, ¿no serán ellos los que están haciendo eso? Como los mismos religiosos que acusaban a Jesús de blasfemo, en realidad estaban acusando a Jesús de algo que eran ellos. Es tremendo. Esto da para seguir enseñando y seguir aprendiendo, pero se nos ha ido el tiempo. Que sean muy bendecidos al explicar estos principios y acuérdate, necesitamos una iglesia bajo el manto, bajo el espíritu de Elías, que es un espíritu paternal. Una iglesia que sea libre de los Acab, de la Jezabel, de los espíritus y de los gobiernos incorrectos que manipulan, que usan al pueblo, que violan a la iglesia, que la dejan aún más viuda de lo que está y que no le traen provisión sobrenatural. Necesitamos levantar una iglesia bajo el liderazgo correcto, el liderazgo de hombres como el profeta Elías, que nos hacen volver los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a sus padres. Bendecidos.